Hola, buenas noches, saludos a todos. Voy a tratar de mostrarles brevemente la partida que mencioné en el grupo del gran maestro Grigory Serper representando a los Estados Unidos, un gran maestro de origen soviético muy fuerte en su época de juvenil, fue considerado uno de los grandes talentos de la URSS y del mundo. Lástima que no llegó a coronarse como campeón mundial juvenil, pero estuvo muy cerca. Perteneció a esa privilegiada generación de donde salió Ivanchuk, de donde salió Chiro, Kragnik, Alexei Dreyev y todos ellos, y Serper estuvo ahí entre los prodigios del momento. Se enfrentaba a otro de los prodigios, pero en este caso de nuestro país, el joven maestro FIDE en ese momento, José Rafael Sequera, jugando en San Felipe, en el clásico Presidente de la República, Serper con blancas y Sequera con negras. Eh, San Felipe ha sido una ciudad importante en la carrera de Sequera. Allí jugó no solo este importante torneo, sino que también obtuvo su título de maestro internacional al año siguiente, en 1999, en el subzonal y luego que se realizó en San Felipe y que ganó conjuntamente con Johan Álvarez y los dos se graduaron de maestros internacionales. Vamos a ver la partida, Sequera Serper, una partida muy didáctica, muy instructiva, la forma como el gran maestro Serper conduce el ataque sin desesperarse y cómo mantiene intactas sus opciones en la posición, lo que va a de alguna manera minando las posibilidades del negro. La partida comienza con C4, una inglesa, E6, caballo C3, D5. Creo que si quería jugar su favorita holandesa, tenía que haber hecho F5 en la segunda jugada. Creo que jugar de esta forma, con D5 y F5 y dejándole las manos sueltas al blanco de colocar las piezas como mejor le parezca, yo creo que es una osadía y de hecho el negro va a pagar caro el hecho de haber dejado como el blanco con jugadas sencillas configura sus piezas de la mejor forma y dispone de un ataque prácticamente imparable sobre el monarca negro. Viene la jugada de 4. Ahora el negro en esta posición pudiéramos decir que tiene dos opciones principales si todavía insiste en entrar en la holandesa. C6, a mi juicio, es la primera opción, como lo jugaba muchas veces el gran maestro Svetnikov, especialista de estos sistemas, y solamente a la jugada de 3 es que puede jugar F5, porque ya el alfil de negras de las blancas, el alfil de C1, queda dentro de la cadena de peones. Pero jugar F5, como lo hace Sequera en esta posición, conlleva el riesgo de dejar que el blanco juegue con las manos libres. Con jugadas naturales va desarrollando sus piezas, alfil F4, buena jugada, y aprovechando que Londres está de moda, pudiéramos digamos, tomar notas de esta partida como modelo, como enfrentar la holandesa con los sistemas con el alfil en F4 que son muy jugados hoy en día. Ok, caballo F6, E3, alfil E7. Yo creo que el negro debía reconocer que estratégicamente no está bien parado en esta partida. Ya debió reconocerlo y buscar el cambio de los alfiles con alfil de 6. Sin embargo, creo que el blanco de hecho no está obligado a hacerlo y puede hacer una jugada como caballo E5, reafirmando lo que es su supremacía sobre el punto E5. Entonces en este momento tenemos un alfil en F4 muy fuerte, con mejores opciones y con mayor futuro que el alfil de casillas negras de las negras. Alfil de 3, enroque corto, dama C2, fíjense que con puras jugadas naturales el blanco está buscando presionar y sacar provecho de su mejor desarrollo y de su, digamos, su juego armonioso para tratar de sacar provecho sobre las blancas. Aquí viene la presión sobre el punto F5 con la jugada dama C2
ya que en algunas variantes, como por ejemplo C por D5, no existe E por F5 porque cae el peón de F5. Empieza a tener problemas el aparentemente fuerte centro de las negras. Viene en este momento caballo E4, una jugada que es débil no solamente por la jugada que va a hacer Serper en el movimiento siguiente, sino porque es una jugada que transgrede totalmente los principios básicos del ajedrez, como es el desarrollo, y sobre todo en esta posición donde el blanco ya desarrolló todas sus piezas y el negro todavía tiene dos piezas atrás, no te puedes dar el lujo, y una torre sin posibilidades de juego, la de A8, no te puedes dar el lujo de hacer jugadas como caballo E4, que de alguna manera lo que hacen es comprometer aún más tu posición, y el blanco encuentra la jugada exacta para tratar de explotar de una vez este intrépido salto de caballo. Y la jugada es G4, una jugada violenta. Entre otras cosas, el fundamento es que no existe F por G4 por caballo E5, quedando débil totalmente la casilla E4 a merced del blanco. Y aparte de que la columna G se abriría, el potro de E5 tiene saltos y casillas claves importantes alrededor del monarca negro. Y va a ser una cuestión de coser y cantar para el blanco, aprovechar esa columna G y la supremacía de sus piezas, el dominio del punto E4, el alfil, la dama tocando en H7 y de verdad que el rancho se le viene abajo al negro. Dama A5, Sequera busca presionar sobre el flanco de dama negro, blanco, pero se encuentra una jugada muy lógica, pero de esas jugadas que a veces cuesta hacer, como rey E2, muy buena jugada. El blanco no solamente se quita el tema de la clavada, sino que conecta sus torres y proyecta entonces la posibilidad de que ambas torres se avalanchen sobre el monarca negro. El negro estratégicamente está muy atrás, sin embargo esta posición a mí me tocó en una oportunidad defenderla ante el maestro internacional cubano Mariano Ortega. Caí sin querer queriendo en esta posición y logré defender la posición. Recuerdo que estableció un plan defensivo basado con caballo D7, alfil F6, torre F7, y logré sostener la posición a pesar de que al final ambos estamos metidos en un gran apuro de tiempo. Fue un torneo de rápidas en el Sanville y el maestro Ortega me ganó con 3 segundos él en el reloj, un segundo creo que le quedaba y cayó mi aguja primero. Es una posición bastante complicada, no quiere decir que esté del todo perdido, pero el negro tiene que jugar muy fino si quiere mantenerse en la partida. Y el negro tiene bastantes problemas en apenas 10 jugadas. Se quiere hacer una jugada que creo que en este momento no era el momento de hacerla, es muy lenta, no contribuye en acelerar el desarrollo, ni buscar oxígeno para sus piezas, y hace la jugada rey H8. En este momento el blanco juega torre G1, muy buena jugada, torre de H G1. Hubiésemos podido pensar que era la torre de A la que venía G1, pero realmente el objetivo de las blancas es claro, es doblarse en la columna G, abrirla en el momento oportuno y abalanzarse sobre el punto F7. Vamos a ver cómo el gran maestro Serper lleva a cabo todos y cada uno de lo que yo acabo de mencionar, sin apresurarse, sin atorarse como muchas veces nos pasa, porque creemos que si no jugamos y no atacamos rápido se nos va la ventaja. Ya vamos a ver cómo el gran maestro Serper capitaliza su ventaja. Fíjense que es tanta la ventaja que tiene que se da el lujo de jugar torre G2 doblando las torres, y viene caballo de F6 y ahora torre G1. Obviamente no existe caballo por G4, por H3 y seguido por torre por G7. Entonces en este momento el negro se encuentra con la opción nada agradable de tener que retroceder su caballo a E8 buscando tener defendido el punto G7, pero evidentemente sus piezas no están conectadas, no están desarrolladas, y el blanco
por fin cruza el Ecuador con su caballo, caballo E5, ahora en muy buenas condiciones, ya que no hay un caballo negro que le haga oposición en la casilla de 7. Sin embargo, Sequera va a buscar de manera artificial tratar de hacerlo con caballo de 6, buscando la casilla F7 para cambiar los caballos. En ese momento Serper aprovecha y sigue ganando espacio para sus piezas y provocando el caballo F7 del negro, que va, como vamos a ver, ya en este momento ya no sirve. Y es tan mala la posición del blanco que a un caballo E5, caballo F7, buscando un poco de alivio, quitándose ese animal de encima, se encontraría con una variante como G por F5, G por F, alfil F5, caballo E5 tocando en F5, alfil por E5, muy buena jugada, y las dos capturas son malas para el negro. Por ejemplo, alfil F5, atacando la dama, nos encontramos con torre por G7. Ahora alfil por dama no sirve, por torre G8, mate por el jaque doble. Y entonces a caballo acá, caballo por G7, alfil por G7, jaque, rey G8, alfil E5, única, rey F7, y sigue entonces dama por F5, ganando completamente la posición para las piezas blancas. En este momento esta variante demuestra el potencial que tiene la posición negra y que, la posición blanca, y que el negro tiene que jugar con mucho cuidado para no caer ya en apenas estamos en la jugada 15, y ya la jugada C5 pone de manifiesto los problemas del negro. Si hubiese tomado en F5 en vez de alfil, hubiese tomado con torre, tampoco hubiese servido, porque nos encontramos con la variante igual, torre por G7, caballo por torre G7, y a un alfil F8 se encuentra con torre D7, dejando indefensa la torre de F5, seguido de dama por F5 y alfil por, dama por, y aunque el blanco tiene calidad de menos, el negro está totalmente perdido en esa posición. Entonces, estas jugadas demuestran claramente el potencial que tiene la posición del gran maestro americano, la posición de las blancas. Entonces, después de ese 5, Sequera se ve en la triste necesidad de volver a la casilla de 4 con su caballo para evitar males mayores, pero se encuentra ahora con la jugada tranquila F3, caballo por, peón por, y ahora viene alfil F6, que parece que le da un respiro al negro, porque aunque está entregando el peón en F5, el alfil en F6 defiende bastante bien la casilla G7. Sin embargo, vamos a ver que esto es algo momentáneo y cómo el gran maestro Serper explota esta jugada de alfil E7. Y la forma de explotarlo es muy sencilla, con H4, proyectando en algunas variantes jugadas como G5, dejando sin espacio, sin oxígeno a las piezas negras. O sea que es algo, digamos, ilusorio la posibilidad de irse al alfil ahí defendiendo la casilla G7, ¿verdad? Entonces en este momento Sequera trae su dama a D8, tratando de reagrupar las piezas alrededor del monarca negro, pero ya evidentemente todas las piezas blancas activas sobre el rey, la diagonal B1 H7 hace aguas. Sin embargo, Serper no se apresura a ganarse el peón de F5, sino que juega H5, planteando el problema de que viene la inminente G6, que jugadas como, viene la inminente H6, que jugadas como H6 no sirven, porque entre otras cosas, aparte de debilitar la casilla G6 para el caballo, está latente siempre el sacrificio en H6. Entonces Sequera juega alfil E7, Serper toma en F5, no puede tomar ahora con alfil, pero encuentra la jugada que estaba a la mano, que es H6, que se va sola tocando el punto G7, y ya no existen jugadas como G6, porque por ejemplo un G6
hubiese permitido un remate brillante con torre por G6, H por G, caballo por G6, descubierto caballo por F8, seguido de H7, porque a un torre F6, perdón, a un alfil F6, torre G8 jaque, rey F7 y alfil por F5 y cae todo. A pesar de la pieza de más, el blanco, el negro está totalmente perdido en esa posición. Entonces vemos que la posición es bastante crítica para el negro. Su falta de desarrollo, su falta de armonía, su falta de todo, sencillamente le ha dado la oportunidad al blanco de ir sin prisa pero sin pausa conduciendo su ataque. El alfil vuelve ahora otra vez a la casilla F6 a defender G7, pero ya es como muy tarde, ya son como muchas piezas atacando. Viene alfil H6. Obsérvese que si en este momento, digámoslo así, una jugada como alfil G7, igual no hubiese cambiado mayormente las cosas. O sea, en verdad la posición del negro es bastante caótica, pues ya en este momento, dama E7, y bueno, todo está consumado, se cambia todo en E7, en G7, perdón, y las blancas pueden decir aquí que ya han ganado la partida, tienen una pieza neta de más, todo esto en tan solo 26 jugadas, además de que las dos torres negras están totalmente desconectadas y las piezas de la torre de A8 y C8, el alfil, están en su casilla de origen. Sin embargo, el negro intenta seguir jugando unas jugadas más, no sé con qué fin y mucho menos en la forma como siguió, con puras jugadas de rey, dama B1, buena jugada, dama H1, trayendo la dama directamente a la yugular del rey, obliga a un tercer movimiento de rey en las últimas jugadas, dama H4, alfil E6, jaque, alfil F7 y alfil por F5, y todo está decidido desde hace rato y el maestro venezolano José Sequera decide poner fin a su agonía. Ha sido un placer para mí presentarles esta partida, jugada en San Felipe en el marco del clásico Presidente de la República el año 98, ganado por el gran maestro Ivanov, y que dejó un gran recuerdo pues para todos los que tuvimos la oportunidad. Yo no tuve la oportunidad de estar en San Felipe en esos días del torneo por asuntos de la universidad y eso, pero para todos los que de alguna manera vivimos de cerca ese torneo, nos quedó en la retina pues los recuerdos de ese torneo, las partidas y la memorable victoria del gran maestro Ivanov. Ha sido un placer y bueno, en cualquier otro momento comentamos alguna otra partida por acá.